Muchos creen que aún tienen tiempo para prepararse, pero se equivocan. En 2025, los acontecimientos azotarán con una velocidad y una fuerza para las que el mundo no está preparado. Jesús me mostró exactamente lo que viene y cuán pocos sobrevivirán si ignoran su advertencia. Cada segundo cuenta, y la decisión que tomes ahora resonará por la eternidad. Antes de empezar, suscríbete y escribe en los comentarios, estoy listo. Tu respuesta podría ser el primer paso hacia la preparación que tu alma necesita desesperadamente. Llevaba 3 días lloviendo sin parar, golpeando el techo de hojalata como un tambor de guerra. No era la primera vez que veía el gran oleaje de arena. Pero ese día, algo era diferente. Un silencio inquietante entre los truenos, un vacío que me estremeció. El río se había convertido en una bestia furiosa, desbordándose y engullendo el camino de tierra. Durante 15 años, había predicado en este valle, en la pequeña iglesia blanca de campanario torcido. Pero cuando mi esposa falleció sin previo aviso, dejando un vacío que ningún sermón pudo llenar, me alejé del púlpito. Desde entonces, había vivido solo con una Biblia manchada de café y demasiadas noches en silencio. Esa mañana, mi vecino llamó a mi puerta, empapado hasta los huesos y sin aliento. La señorita Eleanor sigue en su casa. No puede salir. El agua está subiendo. Conocí a la señorita Eleanor desde niño. Vivía más abajo, en una casa de piedra cerca de la orilla. No lo pensé 2 veces. Me puse mi viejo impermeable, agarré una cuerda y corrí hacia la lluvia helada. El camino ya era un río. La corriente me empujó con una fuerza que me dobló las rodillas. Ramas, tablones y muebles rotos pasaban a toda velocidad, arrastrados por la inundación. Cuando llegué a su casa, el agua ya llegaba al pomo de la puerta. Abrí la puerta de una patada y la encontré sentada en una silla, paralizada por el miedo. «Apóyate en mí», y grité. Le até la cuerda a la cintura y la saqué. La corriente nos resistía a cada paso, pero metro a metro, avanzamos hacia terreno más alto. 2 vecinos corrieron hacia nosotros y la agarraron, arrancándola de mis brazos. Apenas había dado un paso hacia ellos cuando lo oí. Un rugido sordo y profundo, como si la montaña misma se derrumbara. Me giré y lo vi. La ola. La presa río arriba había cedido. Un muro de agua tan alto como un edificio se precipitaba a una velocidad imposible. No había tiempo para correr. Un enorme tronco de árbol, arrastrado por la ola, me golpeó la cabeza. El mundo se volvió negro. Ya no sentía el agua helada ni el peso de mi cuerpo. Solo oscuridad y luego una luz distante pero viva. Me llamaba y en ese instante supe que ya no pertenecía a ese valle. Entonces lo sentí, una sensación de tirón, suave pero insistente, que me impulsaba hacia arriba. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo aún atrapado bajo ese roble. Mi rostro estaba pálido. Mis labios se estaban poniendo azules. Y un hilillo de sangre me corría por la comisura de la boca. Pero de alguna manera, flotaba por encima de todo. Observaba esta escena como si le estuviera sucediendo a otra persona. El miedo había desaparecido. El dolor había desaparecido. En su lugar, había algo distinto a todo lo que había experimentado. No era solo la ausencia de sufrimiento. Era la presencia de algo hermoso, algo perfecto. Me sentí completamente segura por primera vez en mi vida adulta. Me aparté de mi cuerpo en el suelo y me encontré en un lugar indescriptible. No era exactamente un lugar, más bien como estar suspendido en una luz pura. Pero no era una luz fluorescente intensa ni una luz solar cegadora. Era una luz cálida y dorada que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Una luz que no solo iluminaba, sino que abrazaba, reconfortaba, amaba. A lo lejos, vi una figura acercándose. Al principio, era solo una silueta caminando bajo esa luz increíble. Pero a medida que se acercaba,
Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de reconocimiento. Aunque nunca lo había visto con mis propios ojos, cada fibra de mi ser sabía exactamente quién era. Jesucristo caminaba hacia mí, y el amor que irradiaba era tan intenso que pensé que me fundiría en él. Su apariencia era exactamente la que esperaba y, al mismo tiempo, completamente superior a cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Era alto y fuerte, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y ojos que reflejaban la profundidad de la eternidad. Pero no fue su apariencia física lo que me dejó sin aliento. Fue la abrumadora sensación de su presencia. Este era el creador del universo. Aquel que creó las estrellas con su palabra. Aquel que conoce cada pensamiento antes de que lo piense y cada palabra antes de que la pronuncie. Sin embargo, cuando me miró, no me sentí pequeño ni insignificante. Me sentí visto, conocido y apreciado inmensamente. Sonrió, y esa sonrisa contenía más calidez que 1000 amaneceres. Cuando habló, su voz no solo se oyó. Se sintió en cada parte de mi ser. Fue la voz que llamó al cosmos a la existencia. Sin embargo, me habló con la ternura de un padre amoroso. Henry, dijo, y oír mi nombre en sus labios fue como volver a casa después de una vida de vagar. Hijo mío, no tengas miedo. Estás a salvo aquí conmigo. Intenté hablar para decirle cuánto lo sentía por todas las veces que lo ignoré, por todas las maneras en que no cumplí con lo que él esperaba de mí. Pero levantó la mano suavemente. Y comprendí que ya sabía todo lo que quería decirle. Conozco tu corazón, Henry. Siempre lo he conocido. Los arrepentimientos que cargas, la vergüenza que sientes, la distancia que has puesto entre nosotros. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es que estás aquí. Y tengo algo muy importante que mostrarte. La luz a nuestro alrededor empezó a cambiar, formando formas e imágenes que se movían como cuadros vivientes. El mundo que has conocido se acaba, Henry. No termina en el sentido de destrucción total, sino en el de que todo está a punto de cambiar. El año 2025 no es como los demás. Es un año de gran conmoción, gran revelación y gran decisión. Mientras hablaba, las visiones comenzaron a desplegarse ante mí, cada una más impactante que la anterior. Vi acontecimientos que me helaron la sangre, y otros que me llenaron de una esperanza indescriptible. Vi los desafíos específicos que pondrían a prueba la fe de cada persona, los engaños que engañarían incluso a los elegidos, si fuera posible, y las señales que anunciarían su regreso. Pero lo más importante, me mostró cómo sobrevivir a lo que se avecina, no solo física, sino espiritualmente. Reveló las claves para la protección, las oraciones que protegerían y la fe que sostendría a su pueblo durante las horas más oscuras que este mundo haya conocido. Henry, dijo mientras las visiones seguían desarrollándose. Debes recordar todo lo que ves aquí. Cada detalle importa. La gente necesita saber lo que viene para que puedan preparar sus corazones. Este no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. Vengo pronto y quienes estén listos no serán tomados por sorpresa. Lo que presencié en esos minutos permanecerá conmigo para siempre. La especificidad de las profecías, la claridad de las advertencias, el increíble detalle de las instrucciones de supervivencia. Todo era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en el mundo físico. La primera visión que Jesús me mostró fue diferente a todo lo que podría haberme preparado, la luz dorada que nos rodeaba se intensificó. Y de repente, me encontraba en lo que parecía una enorme ciudad. Pero esta no era una ciudad cualquiera. Era Estados Unidos, aunque transformado de maneras que me helaron la sangre. El edificio se erguía alto y reluciente. Pero había algo vacío en ellos, algo artificial que me ponía los pelos de punta. Enrique, dijo Jesús, con una voz que transmitía dolor y autoridad a la vez. Contempla el gran engaño que se extenderá por tu nación en 2025. Lo que están a punto de presenciar ya está en marcha. Vi cómo aparecían pantallas gigantes en cada edificio,
transmitiendo imágenes que a primera vista parecían hermosas. Las personas en estas pantallas hablaban de unidad, de paz, de soluciones a todos los problemas del mundo. Prometían sanación para los enfermos, prosperidad para los pobres y respuestas a todas las preguntas que la humanidad se había planteado. Pero a medida que Jesús me permitió profundizar, me di cuenta de que no eran personas comunes y corrientes. Sus ojos carecían de calidez y compasión genuina. Tras sus sonrisas perfectas y palabras elocuentes, podía ver algo oscuro y calculador. Estos seres, que no eran verdaderamente humanos, urdían mentiras tan hábilmente elaboradas que incluso los creyentes más avezados asentían. Vendrán con ofrendas, explicó Jesús. Su mano posó suavemente sobre mi hombro. Sanarán a los enfermos en mi nombre, pero su poder proviene de otra fuente. Citarán las Escrituras con perfecta precisión, pero tergiversarán su significado. Prometerán lo mismo que yo he prometido, pero exigirán adoración a cambio. Observé con horror cómo las multitudes se congregaban en torno a estos falsos mensajeros. Los rostros de la gente estaban llenos de esperanza y alegría, completamente inconscientes de que los estaban engañando. Aún más inquietante, vi a pastores y líderes de iglesias entre estas multitudes, con la cabeza inclinada en reverencia ante estos seres engañosos. Señor, susurré, con el corazón destrozado por lo que presenciaba. ¿Cómo sabrá tu gente la diferencia? Sus ojos se posaron en los míos con infinita ternura. Por sus frutos los conocerás, Henry. Estos engañadores pueden hacer milagros, pero no pueden producir el fruto del Espíritu. No pueden crear amor genuino, paz duradera ni alegría verdadera. Solo pueden imitar estas cosas por un tiempo. La escena cambió y me encontré presenciando algo aún más inquietante. Los desastres naturales azotaban con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Huracanes como el que acababa de devastar mi propia comunidad se convertían en sucesos semanales. Los terremotos sacudían regiones que nunca habían conocido semejante temblor. Las inundaciones arrasaban ciudades enteras, mientras que las sequías convertían tierras fértiles en páramos. Pero lo que más me impactó no fueron los desastres en sí, sino cómo se explicaban. Los mismos falsos mensajeros que había visto antes estaban presentes tras estas catástrofes. Diciendo a la gente que estos eventos eran una purificación necesaria, parte de un gran plan para la evolución humana. Estos son los dolores de parto de los que hablé hace mucho tiempo, dijo Jesús con voz cargada de dolor. La creación misma gime bajo el peso del pecado, y se acerca el tiempo de la gran tribulación. Pero mi pueblo no debe dejarse engañar por quienes usarían estas señales para sus propios fines. Vi familias destrozadas mientras algunos miembros seguían a estos falsos maestros, mientras que otros se aferraban a la fe tradicional. Las iglesias se dividieron mientras las congregaciones debatían si estas nuevas revelaciones eran genuinas o engañosas. La división era como ninguna otra que había visto, desgarrando el corazón mismo de comunidades que habían permanecido unidas por generaciones. Entonces Jesús me mostró algo que llenó mi espíritu de esperanza. Incluso en medio de tanta oscuridad, en lugares ocultos, en casas, en sótanos, en reuniones secretas, en el bosque, vi a sus verdaderos seguidores unirse con una urgencia y pasión que nunca antes había presenciado. Estos creyentes eran diferentes. Sus rostros brillaban con una luz interior infalible e infalible. Oraban con una intensidad que conmocionaba el reino espiritual. Compartían todo lo que tenían, sin guardarse nada. Lo más notable es que obraban milagros genuinos, no las ostentosas exhibiciones de los engañadores, sino actos silenciosos y humildes de poder divino que brindaban verdadera sanación y restauración. Este es mi remanente, dijo Jesús. Su voz rebosaba orgullo y amor. No se dejarán influir por señales ni prodigios. Conocen mi voz y no seguirán a otra. Estos son los que brillarán como estrellas en la oscuridad, guiando a muchos hacia la justicia. Observé cómo estos fieles creyentes desarrollaban una red de comunicación que trascendía los métodos convencionales.
Parecían saber las cosas antes de que sucedieran, guiados por una inteligencia divina que los mantenía un paso por delante de la persecución y el desastre. Cuando la calamidad natural azotó, ya estaban preparados con provisiones y refugios. Cuando surgieron falsos maestros, ya habían discernido el engaño y advertido a sus comunidades. ¿Cómo saben estas cosas, Señor?, pregunté, maravillado por su conocimiento sobrenatural. Han aprendido a vivir de cada palabra que sale de mi boca, respondió. Pasan tiempo en mi presencia, y les revelo lo que necesitan saber. Así es como mi pueblo sobrevivirá a lo que se avecina. No con su propia sabiduría ni fuerza, sino manteniéndose conectado conmigo. La visión cambió de nuevo, y me encontré presenciando la visión más increíble hasta la fecha. El cielo sobre la tierra comenzó a cambiar, adquiriendo colores nunca antes vistos. Púrpuras profundos se mezclaban con dorados brillantes, creando patrones que parecían latir con vida. El aire mismo parecía vibrar de anticipación. Mira, dijo Jesús, con su voz ahora con la autoridad del trueno. La señal de mi venida se acerca. Antes de que termine el año 2025, todos verán esta señal en el cielo. Será inconfundible, innegable, y separará a los míos de los que no lo son. Observé cómo este espectáculo celestial aparecía simultáneamente sobre todos los continentes. Algunos se arrodillaron en adoración y reverencia, reconociéndolo como una señal divina. Otros se enojaron y se mostraron desafiantes, agitando los puños al cielo y declarando que no era más que un fenómeno natural. La división entre estos dos grupos fue instantánea y absoluta. Esta señal marcará el comienzo de la cuenta regresiva final. Jesús continuó, desde el momento en que aparezca, habrá exactamente 40 días hasta que mi regreso sea visible para toda la humanidad. Durante estos 40 días, el trigo y las lágrimas se separarán por completo. Ya no habrá más indecisión, ni más fe tibia. Cada persona elegirá su destino eterno. Las implicaciones de lo que veía me dejaron atónito. No se trataba de un evento futuro lejano. Ocurriría en 2025, a solo unos meses de recibir esta visión. La urgencia del mensaje se hizo clarísima. Pero entonces Jesús me mostró algo que me llenó el corazón de terror y esperanza. Vi dos grupos distintos de personas durante estos últimos 40 días. Un grupo se caracterizaba por el miedo, el pánico y la desesperación. Corrían de un lado a otro, buscando refugio, acaparando provisiones y enfrentándose entre sí en su desesperación. Sus rostros reflejaban la desesperanza de quienes habían rechazado su única fuente de verdadera seguridad. El otro grupo avanzaba con serenidad y determinación, con una paz inquebrantable. Aun cuando el caos se desató a su alrededor, se mantuvieron firmes, ayudando a los demás y compartiendo la esperanza que les aferraba el alma. Se habían preparado no solo física sino espiritualmente, y su preparación se reflejó en cada aspecto de su respuesta a la crisis. Henry, dijo Jesús, mirándome fijamente con intenso amor y urgencia. Debes decirle a mi gente cómo formar parte del segundo grupo. La clave no está en acumular comida ni en construir búnkeres, aunque la preparación práctica tiene su lugar. La clave está en conocerme profundamente, confiar plenamente en mí y obedecer a mi espíritu. Comenzó a revelar instrucciones específicas, tan detalladas, prácticas y profundas que supe que solo provenían de la sabiduría divina. No eran vagos clichés espirituales, sino pasos concretos que cualquiera podía seguir para asegurarse de estar protegido y provisto durante la tribulación venidera. Primero, dijo, mi pueblo debe aprender a escuchar mi voz con claridad. Esto requiere tiempo en oración, tiempo en mi palabra y tiempo en silencio donde puedan aprender a distinguir mi voz de todas las demás voces que claman por su atención. Sin este fundamento, serán arrastrados por el engaño. Vi a creyentes dedicar tiempo cada día a esta comunicación íntima con Dios. No se limitaban a leer las Escrituras de forma casual ni a ofrecer oraciones breves. Participaban en una comunión profunda y sostenida que los transformaba por dentro y por fuera.
En segundo lugar, deben formar comunidades de pacto con otros creyentes. Se acabaron los días de la asistencia informal a la iglesia. Mi pueblo necesita estar unido por algo más que creencias compartidas. Necesitan comprometerse con el bienestar de los demás como si fueran parientes consanguíneos. La visión me mostró que estas comunidades compartían recursos, habilidades y cargas de maneras que las hacían increíblemente resilientes. Cuando una familia enfrentaba dificultades, toda la comunidad se unía para apoyarla. Cuando alguien tenía una habilidad o conocimiento especial, lo compartía libremente con los demás. En tercer lugar, debían aprender a vivir con sencillez y a conformarse con poco. Los sistemas económicos de este mundo están a punto de colapsar, y quienes dependen de la riqueza material se verán devastados. Pero quienes han aprendido a encontrar su seguridad en mí prosperarán incluso en medio de la escasez. Observé cómo estas comunidades fieles desarrollaban formas de vida sostenibles que no dependían de los complejos sistemas de la sociedad moderna. Cultivaban sus propios alimentos, generaban su propia energía y creaban sus propias redes de comercio y apoyo. A medida que estas visiones se desarrollaban, comencé a comprender que lo que Jesús me mostraba no era solo una profecía. Era un manual de supervivencia. Cada detalle que revelaba tenía como objetivo ayudar a su pueblo no solo a soportar las pruebas venideras, sino a salir victoriosos y más fuertes que nunca. Sentí que el peso de la responsabilidad era abrumador. ¿Cómo podría yo, un simple obrero de la construcción de Luisiana, llevar un mensaje tan importante al mundo? Pero como si leyera mis pensamientos, Jesús puso su mano sobre mi pecho, e inmediatamente sentí una fuerza y una confianza que no eran mías. No estás solo en esto, hijo mío, dijo con infinita compasión. Te daré las palabras que debes decir y la sabiduría para saber cuándo decirlas. Confía en mí, y te usaré de maneras que te asombrarán incluso a ti mismo. Mientras permanecía allí, bajo esa increíble luz, sintiendo el peso de su mano sobre mi pecho, Jesús comenzó a mostrarme la cuarta y última visión. Esta era diferente a todas las demás. No estaba lleno de advertencias ni desafíos, sino de la vista más magnífica que jamás haya presenciado. La luz dorada que nos rodeaba se intensificó hasta parecer latir con el latido mismo de la eternidad. Entonces, como una cortina que se descorre, vi cómo los cielos mismos comenzaban a abrirse. Lo que presencié a continuación desafía cualquier intento de describirlo con palabras humanas. Enrique, dijo Jesús, con su voz ahora llena de sonido de aguas. Contempla el día de mi glorioso regreso. Esta es la culminación de todas las cosas, el momento por el que toda la creación ha estado gimiendo. Lo vi como realmente es, no como el amable maestro que estaba a mi lado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su magnífica gloria. Vestía una túnica blanca y brillante que parecía tejida con la misma luz pura. Sus ojos ardían como llamas de fuego, y su rostro brillaba más que el sol en su cenit. Sobre su cabeza lucían numerosas coronas, cada una representando su autoridad absoluta sobre todos los reinos de la existencia. Tras él venía un ejército como ningún otro que la tierra haya visto jamás. Miles y miles de ángeles llenaban el cielo, sus alas creaban un sonido como el viento impetuoso que resonaba por todo el cosmos. Cada uno portaba instrumentos de justicia divina, listos para ejecutar el juicio final sobre un mundo que había rechazado a su creador. Pero lo que me conmovió hasta las lágrimas no fue la demostración de poder. Fue la expresión de su rostro. Incluso en su rol de juez justo, pude ver el amor que lo había llevado a la cruz. Su corazón se rompía por aquellos que habían optado por alejarse, aun cuando su justicia exigía su juicio. Miren que pocos están listos, dijo con la voz cargada de dolor. De los miles de millones que se llaman por mi nombre, ¿cuántos me conocen de verdad? ¿Cuántos se han preparado para este día? Miré hacia la tierra y vi la verdad de sus palabras. La gran mayoría de la gente corría aterrorizada, intentando esconderse de su presencia. Incluso muchos que asistían a la iglesia con regularidad se encontraban entre quienes clamaban que las montañas cayeran sobre ellos. Habían sabido de Jesús,
pero nunca lo habían conocido realmente. Sin embargo, esparcidos por todo el mundo, vi grupos de creyentes que permanecían con el rostro alzado y los brazos en alto en adoración y celebración. Estos eran los que me había mostrado antes. Su remanente fiel, que había preparado sus corazones durante años de una relación genuina con él. Su alegría fue indescriptible al contemplar finalmente a quien habían servido y amado por la fe. Esta es mi novia, dijo Jesús con infinita ternura. Se han preparado. Han mantenido sus lámparas encendidas y su aceite fresco. Reinarán conmigo en el reino sin fin. Pero entonces me mostró algo que me conmovió profundamente. La escena cambió y me encontré mirando lugares y personas que me eran familiares. Vi mi ciudad natal, a mis vecinos, a mis familiares. Algunos estaban entre quienes estaban listos para recibirlo, con rostros radiantes de anticipación. Otros se encontraban entre los que huyeron aterrorizados, sin estar preparados para este momento que siempre supieron que llegaría. Por eso debes advertirles, Henry, dijo Jesús, con la mirada penetrante en mi alma. El tiempo es más corto de lo que nadie imagina. Las señales que te he mostrado comenzarán a manifestarse a los pocos meses de tu regreso. Los falsos mensajeros surgirán antes de que termine este año. Los desastres naturales se intensificarán más allá de lo que predicen sus científicos. La señal celestial aparecerá cuando el invierno dé paso a la primavera, y mi regreso ocurrirá exactamente 40 días después de que esa señal aparezca en su cielo. La especificidad de esta cronología me impactó profundamente. No estábamos hablando de un evento futuro lejano. Todo esto ocurriría durante el próximo año. La urgencia de difundir este mensaje se volvió abrumadora. Señor, clamé, ¿cómo puede la gente prepararse para algo tan grande? ¿Cómo puede prepararse para tu regreso cuando la mayoría ni siquiera cree que realmente sucederá? Su respuesta fue simple y profunda. De la misma manera que siempre se han preparado, un corazón a la vez. Diles que la preparación no se trata de tener una teología perfecta ni de asistir a la iglesia correcta. Se trata de tener una relación genuina conmigo a diario. Se trata de amarme más que a nada en este mundo y amar a los demás como a sí mismos. Él comenzó a darme instrucciones específicas para quienes escucharían este mensaje. Estos no eran conceptos teológicos complejos, sino pasos prácticos que cualquiera podía seguir. Díganles que comiencen cada día pasando tiempo conmigo en oración y en mi palabra. No con prisas, sino tiempo de calidad donde abran sus corazones y escuchen mi voz. Hablaré a quienes me buscan de verdad. Vi a creyentes de todo el mundo implementar esta práctica y la transformación en sus vidas fue notable. Desarrollaron una sensibilidad espiritual que les permitió discernir la verdad del error, reconocer mi voz por encima de todas las voces rivales de su cultura. Diles que examinen sus corazones con honestidad y se arrepientan de cualquier cosa que aflija mi espíritu. No puedo usar vasos sucios. Deben estar limpios por dentro y por fuera si desean mi protección y provisión durante los días difíciles que se avecinan. La visión me mostró a personas humillándose ante Dios, confesando pecados que habían ocultado durante años, enmendando los errores que habían cometido contra otros. Al hacerlo, pude ver cómo la atmósfera espiritual a su alrededor cambiaba, volviéndose más liviana.